Analicemos el lenguaje corporal, expresiones y microexpresiones de Drake Bell en su entrevista con Jordi Rosado, donde Jordi le pregunta la verdad sobre Brian Peck, su abusador. Veamos qué es lo que delata su lenguaje corporal y si hay coherencia o incoherencia entre lo que dice verbal y corporalmente. Bienvenidos a PAM 1111. Hola a todos y bienvenidos a este video. Como siempre, antes de comenzar, les recuerdo que todo lo que ven aquí es desde mi conocimiento, donde les comparto la parte técnica y teórica para que cada quien pueda generar su propia conclusión. También les recuerdo que ya pueden tomar el taller de lenguaje no verbal básico completamente en línea y a su tiempo, y les dejo el link en la cajita de descripción. Ahora sí, comencemos con el análisis. Comencemos con su postura. Desde el momento en que comienzan a preguntarle sobre el tema y él comienza a hablar de eso, vamos a notar una postura incómoda. De hecho, recuerden que como seres humanos siempre estamos buscando estar cómodos, sentarnos de la manera más cómoda, realmente siempre estamos buscando nuestra propia comodidad. Pero recuerden que nuestro lenguaje corporal es como el espejo que realmente está mostrando lo que sentimos. Por lo tanto, una postura incómoda representa también el sentimiento de estar incómodos. Por lo tanto, aquí sabemos que el hablar de esto es algo que incomoda a Drake. Incluso intenten ustedes hacer esta posición. Si ustedes se sientan como él lo está haciendo, van a ver que no es nada cómodo y que incluso te cuesta mantener esa postura. Algo que también podemos notar es sus hombros. Fíjense cómo están elevados y tensionados. Esto se debe a dos cosas. La primera, la tensión que estás sintiendo en el momento, y la segunda es el recordar. La memoria muscular hace que te tenses nuevamente al hablar de ese tema. Piensa en alguien que en alguna vez te haya tocado y que no querías y que justamente haces como este movimiento de querer quitar a esa persona cuando te toca, o ese sentimiento de eso es lo que está pasando aquí. La memoria muscular está haciendo que él mismo quiera como quitarse tanto el recuerdo como esa situación. Además vemos esa tensión. Ahora noten su expresión. Fíjense cómo está juntando sus cejas y además está generando una ligera contracción. Esto nos está indicando disgusto, desagrado e incluso asco. Menciona que fue en la segunda temporada de The Amanda Show y podemos notar cómo pasa la lengua por sus labios. Esto se conoce como AD37 y nos indica un pico de ansiedad. Recordemos que pasar la lengua por los labios nos indica que alguien está buscando tranquilizarse, pues es un apaciguador. Y se conoce de esta forma porque al generar este contacto de la lengua con los labios, que es una zona súper sensible, genera un sentimiento de paz y de tranquilidad. Pero además de eso nos indica que se genera una mayor producción de saliva porque hay un sentimiento de tener garganta seca. Por lo tanto, estamos viendo un pico de ansiedad. Pero además de eso, vemos una unidad de acción 4. Fíjense en la contracción que se genera en sus cejas. Esto nos está indicando frustración y molestia. Before Drake and Josh, second season of the Amanda Show, and um, Comienza a hablar de lo que hace un coach de diálogo y podemos notar cómo obviamente hay una correlación y además un estímulo reflejo. Recordemos que un estímulo reflejo es cuando mencionamos una situación, una persona, algo en específico que va a detonar una emoción en nosotros y lo vamos a ver reflejados a través de algún tipo de comportamiento o alguna expresión. En este caso, al hablar de un coach de diálogo, obviamente dentro de su contexto y de lo que él sabe, lo está relacionando a Brian Peck. Y por eso vemos esto, vemos cómo comienza a arreglarse su saco. Recuerden que cuando alguien comienza a arreglar su ropa, especialmente cuando todo estaba bien o no se ve que había que se había desarreglado, que está incomodando, es simplemente un gesto que es innecesario, pero que es causado por ansiedad. Es básicamente una forma de querer distraer, ya sea a las personas, a la audiencia o distraerte. En este caso es lo que está haciendo Drake Bell. Básicamente él está buscando distraerse de esta situación, ganar tiempo para tranquilizarse, retomar la compostura, porque incluso vemos cómo ya está recordando sentimientos. Fíjense incluso cómo comienzan a marcarse las venas y cómo voltea hacia abajo. Esa mirada hacia abajo nos está indicando que está conectando con sentimientos. Por lo tanto, necesita distraerse, retomar la compostura, y es una forma donde al arreglarte sientes que estás arreglando también el proceso mental que está pasando. Es una forma de querer volver a retomar ese control o la situación para poder tener un poco más de confianza. De hecho, incluso vamos a notar un código de comportamiento 80 que es tragar. Y recuerden, este es un proceso fisiológico, el cuerpo sabe exactamente cuánta cantidad de saliva debe estar creando para que no sea visible, y cuando es visible nos habla además de un vínculo emocional, una situación negativa. Entonces, tememos un vínculo emocional por estarse arreglando, además de buscar distraer y ganarle a su mente con este tiempo para retomar la compostura, pero además vemos ansiedad y nerviosismo.
Y como les digo, lo que está sucediendo aquí es una asociación con este estímulo reflejo. Podemos notar cómo sigue ocupando sus manos justamente para distraer, para buscar tener el control sobre la situación dentro de lo que puede, pero además de eso vamos a notar esta expresión. Fíjense cómo continúa viendo hacia abajo. Esto indica además que hay pena, que puede haber vergüenza o que le apena la situación y por eso quiere romper el contacto visual. Además de estar conectando con sentimientos, se está protegiendo. Pero noten sus comisuras. Fíjense cómo se comienzan a estirar horizontalmente. Esto se conoce como una unidad de acción 20 y nos está indicando que se siente afectado. Por lo tanto, vemos un vínculo emocional y el sentirse afectado. Uh, if you have something to do. En este momento ya comienza a hablar directamente de Brian, de su abusador, y podemos notar cómo entrelaza sus dedos, lo que nos indica una actitud negativa hacia esa persona y represión. Además de eso, notamos apaciguadores, que son esas caricias que comienza a hacer con sus dedos para tranquilizarse. Básicamente esto es algo que hace uno inconscientemente como para decirse todo va a estar bien o para calmarse y tranquilizarse. He'd been working for many years and he had great relationships. Dice que comenzó a meterse mucho en su vida y podemos notar un micropicor. Este micropicor es en la nariz y nos indica un temor emocional, pero al ser en la aleta nos está indicando inseguridad y también nos está indicando incomodidad. Además de eso vemos cómo se está tapando la boca, por lo tanto inconscientemente hay un deseo de callar, de no querer hablar de eso, cambiar de tema. Por lo tanto, hasta este momento hemos notado coherencia entre lo que dice verbal y corporalmente, pero especialmente estamos viendo esta incomodidad, nerviosismo y ansiedad que le está generando hablar de este tema. Por eso inconscientemente está buscando formas de aliviar esta ansiedad. He started really integrating himself into my life. Menciona que Brian comenzó a buscar separarlo de su papá y comenzó a decirle y meterle ideas como que su papá le robaba dinero. Cuando menciona eso vamos a notar cómo comienza a elevar sus hombros. Cuando nosotros estamos sintiendo ansiedad, nerviosismo, estamos en un momento tenso, de manera natural tendemos a elevar y tensionar los hombros, que eso es lo que está pasando aquí. Pero además de eso vamos a notar una barrera A de 45. Cierra los ojos para aislarse de la situación. Es una forma de no querer enfrentar lo que está diciendo, lo que sabe que va a pasar o querer aislarse de eso, no querer estar ahí. Además de eso, vamos a notar cómo después pasa la lengua por sus labios, indicándonos nuevamente este pico de ansiedad y este deseo de calmarse, este apaciguador. Menciona que comenzó a pasar mucho tiempo con él y que comenzó a sentirse incómodo. Cuando dice eso, vamos a poder notar que además de pasar la lengua, también genera una ligera garra que pasa por el sillón. Esto es un apaciguador. Él lo que está haciendo es utilizar el sillón como anclaje nuevamente para generar este apaciguador, para tranquilizarse, para bajar la ansiedad y el estrés del momento. Yeah, just watching and he started to get. Recuerden que siempre que nos sentimos incómodos vamos a buscar justamente arreglarnos alguna parte de nuestro outfit, vamos a buscar ganar tiempo tomando agua. ¿Por qué? Porque además de que comenzamos a sentir ansiedad y nerviosismo, y eso sí genera el sentimiento de garganta reseca, por lo tanto es por eso que puede estar buscando el agua, también es una forma de ganar tiempo para retomar la compostura, para distraer sus manos y su cerebro. Y es que además cuando estás retomando o reviviendo algún momento que no quisieras hablar o revivir, vas a estar buscando distraer tu mente y distraer tus manos para poderte realmente salir de ese momento y no volver a conectar con todas las emociones que pueda haber sobre ese suceso, que es lo que estamos viendo cada que habla. Por eso se mueve tanto el saco, por eso se mueve él también, por eso va a tomar agua, porque está buscando mantener y ganar ese tiempo distrayéndose para no volver a meterse tanto en ese sentimiento. Just the way that Brian would interact with me. And he would tell. Menciona que su papá les dijo a los de Nickelodeon que él notaba algo raro, que este Brian comenzaba a tocar mucho a Drake y así. Mientras comienza a hablar de todo eso, Drake comienza a utilizar mucho sus manos a manera de ilustradores, lo que nos indica coherencia entre lo que dice verbal y corporalmente, porque esto está reforzando lo que está diciendo y además los está alineando, y hay tanto una alineación en el momento en que lo dice como que además está aportando a la información que nos da verbalmente.
Dice que buscaba excusas para llevarlo a otra habitación y podemos notar otro micropicor, pero ahora en la sien, básicamente por la frente. Esto lo que nos está indicando es el no saber qué pensar. Pero además de eso, vemos cómo hay incluso como esta desaprobación, disgusto, desagrado, pesar. Podemos ver la unidad de acción 1 cuando se juntan las cejas y generan como esta casita, pero vemos también cómo está haciendo sus ojos ligeramente chiquitos, los está entrecerrando, indicándonos esta incredulidad, este escepticismo. Es como cómo no me pude haber dado cuenta. Entonces, esto es interesante porque a pesar de ser la víctima, en este momento él se está castigando y lo podemos ver por su expresión. Es como, cómo no me di cuenta, cómo no lo pensé, que es lo que podemos ver que está haciendo con su expresión y con su mano. Por eso está rascando, porque es como esta parte de cómo no lo vi, cómo no me di cuenta. Por lo tanto, aquí podemos ver preocupación y frustración. He's always got his arms around him. He's always finding an excuse to take him somewhere else. Menciona que esto lo hacía sentirse incómodo y podemos notar cómo nuevamente rompe el contacto visual y voltea hacia abajo. Nuevamente conecta con sentimientos, pero también nos indica pena y vergüenza. Por lo que podemos ver tanto por su frustración como con esta pena y vergüenza puede ser como esta pena a que los demás digan era muy obvio, cómo no se dio cuenta. Pero además de eso vamos a notar otra vez esta actitud negativa, pero además un deseo de protegerse. Está generando una barrera y eso es un deseo de aislarse de la situación o de protegerse. Por eso vemos también esta postura cerrada. También vamos a notar los apaciguadores, que es este deseo de calmarse. Vamos a notar cómo está estirando sus labios, indicando que se siente afectado o próximo a estarlo. Vemos también cómo traga saliva, indicándonos este pico de ansiedad. Entonces tenemos el código de comportamiento 80, una unidad de acción 20 y vemos además la unidad de acción 4 y cómo está generando esta actitud negativa. Y también vemos análisis, por lo tanto, él mismo está analizando o él mismo puede estar pensando y dándole vueltas a cómo no se dio cuenta, generando este análisis de lo sucedido. We'll go in this other room over here and all this. So he just wasn't feeling comfortable. Dice que Nickelodeon le dijo a su papá que él no entendía, que Brian solamente era así, que era muy touchy, que era mucho de contacto, pero que no iba por ahí. Cuando menciona eso podemos notar cómo comienza a acariciar mucho sus manos, este apaciguador que justamente nos está indicando este contacto piel con piel para tranquilizar y sentir este sentimiento de calma. That's just his personality, and there's nothing you need to worry about. You're Y ahora vamos a notar cómo comienza a arreglar su manga. Como se los dije, todos estos gestos donde está buscando arreglar su saco, arreglar su manga, donde alguien arregla su corbata, se conocen como gestos adaptadores. Y es que lo que estás buscando es justamente adaptarte a la situación, a una situación incómoda donde estás reprimiendo tus emociones porque no las puedes mostrar con la intensidad en que las estás sintiendo. Además de eso, es una forma, como les dije, de ganar tiempo y de distraer al cerebro. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que si hay una situación incómoda, que él está buscando distraerse para no meterse de lleno a esa situación y además sentir que está manteniendo el control de algo. Cuando tú estás arreglando algo es no me puedo arreglar en cuanto a los sentimientos o la parte interna, entonces busco arreglar físicamente lo que pueda en el exterior, ya sea en mí o comienzo a arreglar el lugar, ya saben, cuando arreglan la taza, las plumas, es buscar controlar la situación de alguna forma. okay. And then he would see something and Menciona que Brian logró convencerlo de separar caminos con su papá y esta es una expresión que nos dice todo. Fíjense cómo podemos ver arrepentimiento en su rostro. Lo que vamos a notar es nuevamente cómo rompe el contacto visual, voltea hacia abajo conectando con sentimientos, recordando. Fíjense cómo estira ligeramente con su comisura hacia abajo, indicándonos desaprobación, pero además como cuando dices de que chin, no hubiera hecho eso, de que la regué. Justamente estamos viendo como el sentirse afectado y también vemos como hay sorpresa, incluso se ven las líneas de expresión, eleva sus cejas, entonces está sorprendido de que eso haya pasado. En este momento seguramente le está pensando como en el escenario de que no hubiera logrado que su papá se separara, que él siguiera ahí, como que no hubiera pasado si no hubiera creído en eso, entonces por eso vemos ese arrepentimiento y esa sorpresa. I parted ways with my dad. Um,
Dice que Brian tomó su lugar y podemos notar cómo lleva sus labios al interior de su boca y nuevamente sigue rompiendo el contacto visual. Por lo tanto, sigue habiendo estos factores de estar recordando con sentimientos, reconectando con ellos, pero también de vergüenza. Vemos un conflicto interno e incluso culpa. Brian basically stepped in and everything was normal. Nuevamente vemos un micropicor en la nariz, pero esta vez genera presión, indicando que las cosas no salieron como esperaba. Well, I mean, in hindsight, wasn't that normal? But to me at that time, I didn't feel like I was in any danger. Dice que comenzó a quedarse en casa de Brian, pero que hasta ese momento no sentía nada raro, nada incómodo. Pero cuando menciona eso, fíjense cómo su expresión corporal se hace chiquito, se hace beta. Recuerden que una postura alfa es donde justamente te haces más grande y beta es donde te haces más chiquito. Fíjense cómo incluso básicamente desaparece su cuello porque empuja su cabeza hacia atrás. Vean cómo eleva y tensiona sus hombros. Por lo tanto, estamos viendo vergüenza, culpa, pero también un deseo de protegerse. Se siente vulnerable. I was feeling comfortable because I would stay at Brian's house and nothing would happen. Menciona que hubo señales de las cuales no se dio cuenta ni tampoco su mamá, y cuando menciona eso podemos notar cómo lleva su mano hacia su cara, lo que nos indica pena, vergüenza, un deseo de ocultarse, de protegerse, pero también lo interesante aquí es que a pesar de que él es la víctima, él justamente se está culpando. O sea, seguimos viendo esta parte de cómo no me di cuenta, cómo no lo vi. There were major warning signs that I didn't realize, and I guess my mom didn't realize that. Menciona que comenzó a tener más oportunidades de estar más y que esto iba incrementando y podemos notar otro micropicor, pero ahora por la base de la nariz, desde la aleta hacia la base recorriendo, y esto nos indica un deseo de bloquear. So he started doing things like that to where he could get more time and more time with me. And Llegamos al momento más fuerte de la historia, donde dice que un día despertó en el sillón y estaba siendo abusado. Cuando menciona eso podemos notar una emoción compuesta. Vamos a ver enojo, frustración, pero también tristeza y pesar. Fíjense cómo sus comisuras van hacia abajo, pero al mismo tiempo está apretando una unidad de acción 24, indicando esta frustración, este enojo. Fíjense también en sus cejas y además cómo está su mirada. Por lo tanto, vemos esta emoción compuesta entre este enojo y esta tristeza. Le cuesta decir lo que le pasó y cuando lo dice podemos notar cómo eleva completamente sus cejas y vemos incluso cómo se generan estas líneas de expresión indicando sorpresa. Además de eso, fíjense en su mirada, está completamente desenfocada y él está completamente pensando o reviviendo algo. Por lo tanto, podemos ver que esto es algo que genuinamente le sorprendió y que hasta la fecha es algo que le sigue impactando al nivel de que al estarlo recreando vemos esa sorpresa. Por lo tanto, también podemos ver que es algo que él ve como imposible, como algo de no puedo creer que me pasara. I woke up and I was on the couch, and one morning I woke up and I was Nuevamente vemos cómo pasa la mano por su nariz, indicándonos incomodidad e inseguridad, pero fíjense cómo termina tapando su boca. Este es un deseo de callar, de querer cambiar el tema, ya no querer hablar más de eso. at that moment everything changed, and I was like, wow, my life's never going to be the same, and I don't know how. I'm so entrapped. Dice que se volvió algo recurrente y que cada vez escalaba más y notamos una unidad de acción 23, indicándonos este conflicto interno, pero también represión, como si hubiera más cosas que quisiera decir y no puede o está reprimiendo emociones. Fíjense cómo continúa con su mirada desenfocada. Hay desaprobación, pero también estamos viendo otra vez este dolor que se está sintiendo y que se está reprimiendo. Sin duda es algo de lo que le cuesta hablar. Podemos notar que hay muletillas al hablar, justamente estos momentos como y además muletillas corporales, que son también todos estos movimientos que les estoy diciendo, como estos gestos que son para poder ganar tiempo y para distraer al cerebro. Pero además de ser estos gestos adaptadores para adaptarse a la situación, continuamos viendo estas expresiones de desaprobación, donde realmente él se está desaprobando como por no haberse dado cuenta o donde incluso nos indica que sigue sintiendo cierta culpa, además de enojo, frustración, conflicto interno, tristeza y pesar. It became about a year of Y por último tiene un micropicor en el cuello que nos está indicando ansiedad y estrés. Definitivamente aquí ya está llegando al punto donde quiere explotar y cambiar de tema. and I was just totally lost. I that's when
Básicamente, a partir de este momento, Drake ya ha levantado una barrera emocional. Y eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden de darle like, comentar, compartir. Recuerden dejarme en los comentarios qué otro análisis les gustaría que hiciera. Y sin más por el momento, nos vemos en un próximo análisis. Bye.